Daros la bienvenida a este acto tan especial que se celebra hoy en el Salón de Actos de este colegio, Nuestra Señora de las Mercedes de Villacarrillo, un lugar cargado de significado para el autor. Hoy nos reunimos para la presentación del libro Inés de San Luis, La mística en Villacarrillo, una obra que destaca y difunde del silencio la figura de una mujer nacida en nuestro pueblo en el siglo XVII, cuya vida espiritual dejó una profunda huella en su tiempo. Este acto no solo es la presentación de un libro, es también un encuentro con nuestra historia, con nuestra memoria colectiva y con una parte fundamental del patrimonio cultural y espiritual de Villacarrillo. El autor, José Miguel Marín Prieto, historiador del arte y cronista oficial de Villacarrillo, ha realizado un trabajo riguroso y sensible que combina investigación histórica, análisis literario, artístico y espiritual, acercando al lector actual una crónica escrita hace más de 3 siglos. A lo largo del acto conversaremos con el autor sobre el origen del libro, su contenido y el significado de recuperar hoy la figura de Sor Inés de San Luis. Posteriormente tendrá lugar la presentación del busto que da imagen y rostro a la venerable, realizado por el escultor e imaginero villacarrillense don Jesús Marín Mota. Y para cerrar, contaremos con la actuación del grupo flamenco Canela, que interpretará 3 coplas dedicadas a la vida de Inés de San Luis. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por acompañarnos en este homenaje a la historia, el arte y a la memoria de nuestro pueblo. Primero, aunque ya lo conocemos todos, acercamos algunos datos de su biografía. José Miguel Marín Prieto, natural de nuestro pueblo de Villacarrillo, nace en 1993. Él siempre ha mostrado un profundo interés por el arte, la historia y la cultura. Formado desde la infancia en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Villacarrillo, y posteriormente en Bachiller de Humanidades en el IE Sierra de las Villas de dicha localidad. Es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Jaén en el 2020, donde también obtuvo el máster en Profesorado en 2023 y el máster en Conocimiento, Gestión y Difusión del Patrimonio Artístico Español en 2024. Actualmente cursa el doctorado interuniversitario en Patrimonio en la misma universidad, además de cursar otro grado, el de Ciencias Religiosas, en la Universidad Eclesiástica San Damaso. José Miguel desarrolla una importante labor investigadora y divulgativa, con publicaciones en varias revistas científicas. Ha participado en proyectos académicos, en congresos nacionales e internacionales, entre ellos TED de Villacarrillo, el Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, el Congreso Internacional de Monacato Femenino y como el CEJA, el primer Congreso de Jóvenes Historiadores e Historiadores del Arte de la Universidad de Córdoba, entre muchos otros. Compagina su actividad investigadora y docente con la divulgación cultural, colaborando en televisión en 10TV Las Villas, con su programa Paso a Paso Las Villas, donde es el presentador, desde 2022, y participando en congresos vinculados al patrimonio en Jaén. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Jaén Joven 2024 en la categoría de divulgación y con el galardón del concurso de textos teatrales Villacarrillo Imaginaria que otorgó el Ayuntamiento de Villacarrillo en 2019, con su texto El silencio de la locura. Tras trabajar en la Oficina de Turismo de Villacarrillo, en la actualidad trabaja para la empresa Sendatur Servicios Turísticos, donde difunde el patrimonio histórico, artístico, monumental y natural de Villacarrillo y la provincia de Jaén. Cuenta con formación musical en piano y en órgano, también con becas universitarias, y ha colaborado en proyectos culturales y editoriales, como Grupo SM. Y desde 2025, en noviembre, es cronista oficial de Villacarrillo. El libro que hoy presentamos, Inés de San Luis, La mística en Villacarrillo, es una obra de investigación y difusión histórica que rescata la figura de una mujer nacida en nuestro pueblo a comienzos del siglo XVII y cuya vida espiritual fue ampliamente reconocida en su tiempo.
A partir de una crónica original escrita a finales del siglo XVII por el presbítero y cronista villacarrillense, el licenciado don Fernando Alonso Escudero de la Torre, el autor reconstruye la vida de Inés de San Luis y la contextualiza desde una mirada histórica, artística y cultural, acercando al lector actual una figura prácticamente olvidada. La obra combina la transcripción y el análisis de la fuente original, capítulo por capítulo, la trama religiosa del momento, la mística femenina, la biografía que hay en la crónica y el contexto social y religioso del Villacarrillo de la época, convirtiéndose en un valioso testimonio para comprender nuestra historia local y nuestro patrimonio cultural, entre muchos otros temas. Se trata, en definitiva, de un libro que invita a recordar, a comprender y a valorar una parte esencial de la memoria histórica y espiritual de nuestro pueblo. A continuación, vamos a conversar con el autor para conocer mejor el origen de esta obra y el proceso que ha dado lugar a este trabajo de investigación. Vamos a dar comienzo a algunas preguntas. En primer lugar, Josemi, ¿por qué decidiste escribir este libro y por qué sobre Inés de San Luis? Bueno, lo primero de todo, buenas noches y muchas gracias por la acogida. Yo pensaba que no iba a venir ni Inés de San Luis, porque con la noche que hace, pues se está mejor en la casa y sabiendo que vienen los compañeros de 10TV siempre, pues luego se vería, ¿no? Pero bueno, de verdad, mil gracias. Pues bien, respondiendo a tu pregunta, esta inquietud surge de hace ya bastante tiempo, no como, bueno, conversando el otro día con una persona de bastante está cundido el libro, de tan nombrado cronista y en 2 meses ha escrito el libro. No, el libro no está escrito en estos 2 meses, ya estaba más que trabajado. Cuando me nombraron cronista ya estaba impreso. O sea, no es por ser cronista el escribir, si no me hubieran nombrado cronista lo hubiera sacado igual. La inquietud nace a raíz de leer un artículo, un capítulo de libro, hace ya bastantes años, no había entrado todavía a la carrera. Es un artículo del compañero aquí presente, Ramón Rubiales. Ese artículo me cautivó. Es un artículo de uno de los libros que editó Anticuaria. Tenemos aquí a Juan, presente, que era parte de ese grupo. Ese artículo, y corrígeme Ramón si me equivoco, trataba sobre esos apuntes biográficos de Fernando Alonso Escudero de la Torre, el que conoció y escribió esa primera crónica, el texto dedicado a Inés de San Luis, porque la conoció en vida. Aparte de hablar de sus datos, un gran artículo que habla de toda su vida de Escudero de la Torre, habla de su obra. Y aparte de hablar de la obra de los célebres santuarios, un libro que escribió Escudero de la Torre en 1669, que es su obra, por así decirlo, culmen, porque habla, da muchísimos datos de los santuarios que había en el momento, con bastante fuerza, el nuestro, el del Santísimo Cristo de la Veracruz, el de la Virgen de Tícar en Quesada o el de la Virgen de la Fuensanta en Villanueva. Aparte, hablaba de... me está diciendo José que baja la voz, tengo voz de teatro. Me lo alejo así un poco. Habla de la obra Espejo de acero fino. Espejo de acero fino es el título que le puso a la obra biográfica de Inés de San Luis. Claro, leyendo ese primer análisis que hizo Ramón, la obra de Escudero de la Torre está infravalorada. Ese hombre era Calderón de la Barca en el momento, Lope de Vega. Un Lope de Vega de Villacarrillo, que no es conocido, ¿vale? Entonces, esa obra, Espejo de acero fino, me llamó la atención.
me llamó la atención. Había un ejemplar en la BNE, la Biblioteca Nacional de Madrid, en la sección de libros raros, y otra en el rectorado de la Universidad de Sevilla, pero curiosamente dos amigos míos, Antonio Lozano Marín, que aquí está presente, y también mi amigo Rafa, el gemelo, como siempre le digo, tenían esta obra. Y un día hablando, dijeron, oye, pues la tenemos fotocopiada de la original, ¿quién te la tomará? Fui a Milenio y la saqué, la leí. Yo creo que la he leído más de 20 veces. Es una obra que cada vez que la lees sacas algo nuevo. O sea, lo que está escrito aquí, la historia no está cerrada. Hay que seguir investigando desde muchos puntos más de vista, ¿no? Pero no está el trabajo terminado. Invito también a quien sí esté interesado, que esto no es de nadie, esto es historia del pueblo. Así surgió esa inquietud. En leer la obra, entender el castellano antiguo, que no es lo mismo que el castellano que nosotros leemos ahora, y poco a poco ir comprendiendo ese contexto que envuelve no solo a Escudero de la Torre, sino la figura de la protagonista y otras figuras más que hay dentro del libro, muchas más. Y Josemi, cuéntanos qué se va a encontrar el lector cuando abra este libro. Claro, esa era una pregunta que me planteaba cuando dije, ¿por qué no un libro? No me acuerdo el año exactamente, sé que bueno, Ramón también escribió ahí esos apuntes biográficos de Escudero de la Torre. La Cofradía de la Virgen de la Fuensanta editó el libro de los célebres santuarios, pero lo editó tal cual, es decir, tú compras ese libro y está la letra de la época, de la imprenta del momento, de 1669, que es genial, pero mi madre ese libro así no se lo va a leer, o mi amigo. Entonces pensé que quizá habría que transcribirlo y pasarlo al lenguaje, teniendo cuidado sin que pierda esos matices barrocos, y pasarlo a ese castellano que gira en torno a nuestro siglo XXI. Entonces, principalmente el primer bloque que encontraréis los lectores en la obra es esa transcripción no solo de los 11 capítulos, sino también los informes previos que hay de la obra, del autor, la protestación del autor, la censura, todo eso, y al final de cada capítulo hay un análisis de cada capítulo. También está sacada, explicada el análisis de la obra al completo, también los apuntes de Escudero de la Torre, también analizo y una cosa que creo que ayuda a comprender la vida de Inés de San Luis cuando se lea capítulo por capítulo es sacando todos los personajes de la crónica y apuntando su biografía. Entonces hay una tabla que va explicando capítulo por capítulo los personajes que salen en cada uno de ellos y explicando su vida, la relación que tienen con Inés de San Luis, con Villacarrillo, el contexto social barroco que hay ahí en esa iglesia de Santa Isabel de los Ángeles. ¿Y qué ha sido lo más difícil, lo más sorprendente durante esta investigación? A ver, bueno, aparte de lo que he dicho, más cosas hay en el libro, ¿no? Ya le echáis un ojo, tampoco no quiero hacer spoilers de toda la obra. Lo difícil, la poca documentación que hay en torno a ella, porque, por ejemplo, el archivo de la Catedral de Jaén, pues está
desordenado, no está inventariado, cuesta mucho encontrar. Los que saben de esto de historia saben que es muy difícil leer la letra del siglo XVII y cuesta mucho trabajo encontrar en un gran amasijo, pues encontrar, aparte de la crónica, porque no podemos conformarnos solo con la mirada subjetiva del autor del siglo XVII. Hay que tocar más palos, porque a la Inés de San Luis se le puede estudiar por más ámbitos. Por eso he dicho al principio que la obra no está terminada. Quizá ese sea un punto complicado. Otro punto complicado, pues la hermenéutica que tenemos que tener siempre los historiadores presentes. No podemos mirar Inés de San Luis con los ojos del siglo XXI, ni su círculo, ni lo que está ocurriendo en Santa Isabel de los Ángeles. Tenemos que mirar con los ojos del siglo XVII y eso es muy complicado. Es muy complicado hasta para nosotros mismos los historiadores, ¿no? No es solo analizar una vida, la complicación es también analizar el punto de vista religioso que está rodeando a Inés de San Luis. Inés de San Luis vive un momento muy complicado. El siglo XVII en Villacarrillo, bueno, en Villacarrillo y en lo que es la Europa del momento, el siglo de oro, pero es un siglo desastroso. Hay muchísima hambre. Los pueblos se están muriendo de hambre, pero sin embargo las artes, la cultura de ese momento es cumbre, la religiosidad incluso, ¿no? Entonces, lo que se está viviendo en ese siglo XVII, la contrarreforma, contra los protestantes, eso llega también a nuestro pueblo. Todo ese contexto, que todo se explica mejor que lo que estoy explicando ahora, porque tampoco no me quiero extender, se explica aquí. Entonces, eso también es difícil muchas veces, pues, comprenderlo. No solo comprenderlo, porque bueno, los historiadores lo acabamos comprendiendo, sino que nuestro principal objetivo es que queremos que lo comprendáis vosotros. Eso es lo difícil. ¿Qué lenguaje usar que sea cercano para que vosotros lo entendáis? No sé si me estoy explicando. ¿Y por qué no hablas de mística en el título del libro? Es otro de los apartados de la obra. El concepto de mística es muy complejo también y es muy amplio. Se podrían hacer 7 libros, nada más que hablando del concepto de mística. Es una experiencia. La mística ni yo la entiendo, ni ella, ni tú. Es una experiencia interior que se produce por ese acercamiento a Dios. Tengo que hablar de mística porque estamos ante una mística. Ella murió con fama de venerable. Ella no fue ni beata, ni santa. Por eso también se olvidan las personas, ¿no? Entonces, ella es una mística. Al mismo nivel, no hay que bajar de escalón ni nada, al mismo nivel que San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Ella no fundó, ella no escribió libros, pero tuvo muy buena dote de gobierno en Santa Isabel. De hecho, en uno de los capítulos se explica que cuando termina su gobernancia, el obispo la vuelve a elegir, la vuelve a obligar a que gobierne el convento por esa buena dote que tenía, esa influencia espiritual que tenía, porque sin ser maestras de novicia, las muchachas que entran al convento, lo fue, sin serlo lo fue, porque fue ejemplo, no solo en Villacarrillo, sino que su fama se extendió por la comarca y la provincia, porque su noticia llegó a Jaén. A Andrade de Castro sabía de la existencia de esta mujer. Quizá el siguiente punto que hay que investigar, que ahí también está la complejidad, sean las cartas que se escribían entre ellos, porque ella, al ser abadesa, tiene correspondencia. Pues ese es otro punto que ahí estamos en ello, investigando.
Saldrá otro libro. Esta mujer tiene para rato. Es la riqueza que hay en torno a ello, en torno a la mística, muchísima riqueza. Ella tuvo experiencias, visiones, al igual que pasaba, claro, siempre se habla de Santa Teresa, los éxtasis de Santa Teresa, la experiencia mística de San Juan de la Cruz, que le ayudaban a escribir esa obra que todos conocemos por la literatura. Inés de San Luis también tuvo esa experiencia, también tuvo esa vivencia y se conocen a través de la obra y del análisis que se hace. ¿Y qué significa para ti presentar este libro aquí, en tu colegio, en tu pueblo? Pues, algo muy grande, muy especial. Cuesta explicarlo con palabras. Por eso, agradecer al profesorado, a Juan, que lo tenemos aquí, a su director, pues el privilegio de poder hacerlo aquí. También cerca de nuestra iglesia de Santa Isabel, donde está ese foco, ese núcleo donde surge todo esto. Yo ahora mismo, y antes, incluso reflexionándolo en mi casa, lo que se me pasaba por la cabeza mirando este escenario es toda la vida aquí y sigo aquí, ¿no? Entonces, pues, ¿te acuerdas de tus amigos, de tu escuela? Pues vestido de pastorcillo, de ángel, y 4 teatros. Soy muy yo, lo siento. 4 teatros hemos hecho aquí, 4 berrinches, era mi madre aquí en el colegio, ¿no? Y a mis profesores, que algo me han soportado. Entonces, y me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando. Entonces, pues, no es solo la cercanía, pues yo quería lo más cerca de Santa Isabel. Si hubiera sido verano, ahí en la misma puerta de la iglesia, hubiera sido un escenario pétreo chulísimo. Pero aquí dentro, porque hay que decirlo que gracias a estas mujeres, a las clarisas, están las mercedarias, porque las mercedarias cubren ese vacío que ellas dejaron en el siglo XIX, estas mujeres, ¿no? Entonces, un sitio muy especial para mí y que mi primer libro sea mejor o peor, que lo presente aquí, pues es muy grande para mí. Este acto se completa con la presentación de un busto y una actuación flamenca. ¿Nos puedes contar qué importancia tienen estos elementos en relación con el libro? A ver, Inés de San Luis, el problema es ese, que es otro tema que también está dentro del libro. Si Escudero de la Torre, el autor, no hubiera muerto, estamos seguros que Inés de San Luis, con el poder y la influencia que tenía este hombre, ella hubiera llegado a los altares seguramente, y su influencia hubiera abarcado más, pero fallece. Aún así, su figura hasta el 19 se recordaba meramente. Todo eso se explica aquí en profundidad. Las clarisas tenían un cuadro, porque aparece en el inventario que se hizo por la revuelta de la Gloriosa, la Revolución de 1868, que también está aquí todo eso. Ese inventario que Francisco Jesús Martín Asensio, este investigador de Villanueva, publicó en la revista de Amigos de la Historia en 2015. Que hay un retrato de esta mujer en el convento, entre tantísimas obras religiosas que tenía este convento, que era más rico que la parroquia, eso evidencia la influencia que tenía esta mujer. Pasa que el retrato desaparece en la guerra civil.
En el 2018 se encarga un cuadro a Jesús Marín también, que está en la sacristía de esta iglesia. Hablando sobre todo con mi amigo Antonio Lozano, ¿por qué no un busto? Vamos a encargar un busto de esta mujer que también tenga una escultura. Acercarnos más a esa efigie que es inventada, porque no sabemos cómo fue. Su cuerpo sí estaba, porque se ve que se tuvo que abrir más la iglesia de todo el gentío que vino cuando ella murió. Entonces, ella estuvo enterrada en el coro bajo, que es donde está la parte ahora del centro de asociaciones. Ese pasillo estrecho que hay antes de la escalinata, la iglesia era todo eso, pero con las desamortizaciones y todo se pierde. Ella se entierra ahí. Después se ve que el cuerpo se sacó porque se conservaba entero y se ve que el cuerpo estuvo en el coro de la iglesia de Santa Isabel. Y en la guerra se respetó porque no se tocó. Y es que hay una mercedaria de la Caridad, que es de aquí, del pueblo, Mercedes. Ella, hablándolo ella mucho también con Antonio, ella conoció el cuerpo. Esta mujer es muy mayor ya. Ella conoció el cuerpo, estaba completo. Y dice que el Sor Inés tuvo que ser muy guapa porque tenía un cráneo muy bonito. Las cosas, ¿no? De las personas mayores. Aún así, hay un capítulo de la crónica que dice que Inés de San Luis tuvo pretendientes y que los hermanos no querían que ella fuera monja, la estuvieron intentando casar. Ya sabéis cómo es el momento, ¿no? En el siglo XVII que quieren emparentar, porque ella venía de una familia buena. O emparentarte con otro que sea de tu mismo nivel, ¿no? Porque su hermana mayor, se llevaban unos 6 años, ya era monja ahí. Entonces, claro, si tenía... sus padres tenían 2 hijos y otras 2 hijas, y las 2 hijas se van de monjas, pues la primera que haga lo que quiera, pero la segunda que se case, ¿no? Ella dice, el libro lo dice de una forma muy graciosa, que ella ya tenía esposo. Pues su esposo es Jesucristo, ¿no? Entonces, tuvo que ser una muchacha apañada, como se dice aquí en Villacarrillo, pero no lo sabemos. Entonces, ahí está el ideario de los artistas, ¿no? Pues Jesús Marín ha hecho una magnífica obra con este busto que no sabemos todavía dónde ponerla. En la iglesia no puede estar porque, si lo dice el misal romano, que una venerable no puede estar en el templo. Entonces ya buscaremos el sitio digno para que la gente pueda verla, y en las visitas guiadas, por supuesto, que hacemos, que se explica ya su vida, pues ahora con un busto y ya un cuadro que tenemos de ella, pues más aún. Y nuestros amigos Grupo Canela, pues es con su arte acercar de otra forma la vida de Inés de San Luis. Se han escrito una serie de coplas biográficas y a ellos le van a poner voz y música y también teatro, porque se va a recitar una de ellas. Entonces, es acercar de esta forma sencilla a todo el pueblo esta figura, ¿no? También con el arte el arte flamenco y el arte de la guitarra. ¿Por qué no? A continuación, el autor quiere decirnos unas palabras. Brevemente. Ya os he agradecido vuestra presencia, os lo vuelvo a agradecer con la noche tan mala que hace. Por supuesto, por las puertas que me abre siempre mi casa, el colegio. Y este libro que lleva este título de Inés de San Luis, La mística en Villacarrillo, no nace de la casualidad.
como ya os he explicado. Nace de esa inquietud, de esa pregunta que tiene que acompañarnos siempre a los historiadores, ¿no? Y que surgió en mí. Una figura tan, yo lo considero importante, ¿por qué no? Te puede gustar más o te puede gustar menos, como una figura tan importante para la historia cultural, la historia religiosa, la historia espiritual de Villacarrillo, pues no se le ha dado más bombo a esto, que es una mina. Santa Isabel es una mina, lo que de ahí queda por estudiar. ¿Por qué? Porque Inés de San Luis no es un personaje legendario. Si os metéis en Wikipedia, no sé quién lo escribió, pone que en la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles se vivieron esas vivencias legendarias, esas leyendas de Inés de San Luis. No, esta mujer no es una leyenda. Fue una persona de carne y hueso que nació en 1601 en Villacarrillo. Por eso se hace también en la presentación de este libro, porque cumplimos el 425 aniversario de su nacimiento. Ella nació el 21 de enero, el miércoles, pero pensé que el miércoles no iba a venir ni Perry, como se dice. Cuando he visto el temporal que hacía, digo, tenía que haberlo hecho el miércoles. Pero bueno, pero llevé también por la facilidad de que algunos de fuera pudieran venir. Entonces, no una leyenda, lo que Escudero de la Torre nos contó. Fue una persona de carne y hueso, de aquí, de Villacarrillo, y que murió aquí en Villacarrillo, y que luchó por ese convento, por la vida espiritual del momento, la cultura también, todo ahí dentro, junto a otras religiosas más. Pero sin embargo la memoria se va apagando lentamente, ese es el peligro de la historia. Entonces, este libro nace por eso, ese rescate, como un acto de rescate, no solo de una persona, sino de una memoria. Y a veces, aunque la historia apague estas cosas, estas vidas, no se pierde, se silencia, queda enterrada esperando pues a que lo saquemos y lo escuchemos. Tenemos que escuchar su vida. Y eso, y mi intención ha sido esa, escucharla, comprenderla y devolverla al lugar que merece dentro de nuestra historia local y comarcal, incluso, me atrevo a decirlo, provincial también. Mi trabajo pues no ha consistido únicamente en transcribir la obra, he querido eso, traducirlo, acercarlo lo máximo a vosotros para que la comprendáis, contextualizarlo, analizarlo, explicarlo, porque tras cada capítulo de la crónica original pues encontraréis ese análisis de la obra. También, como digo, el lector, vosotros encontraréis más capas, esa biografía, estudio histórico, también la biografía de ese cronista, Escudero de la Torre, un análisis también artístico del templo, el inventario al completo que había en el siglo XIX en esta iglesia, entre otros puntos, ¿no? Pero sobre todo encontraréis la historia de una mujer que vivió en silencio, con profundidad y con una fe que marcó a quienes la rodearon. También desde la asociación Ágora, pues también le hemos dado visión a esta mujer, desde las visitas que te hacemos también para el Día de la Mujer, desde los actos que se hacen para el día del 8 de marzo. También le damos difusión. En tiempos de ruido, pues recuperar por una vida silenciosa, pues casi un acto de resistencia cultural, ¿no? Como digo, también es un libro de reflexión y análisis de esa mística que la rodea, no una mística espectacular como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, es más especial aún, porque es de nuestro pueblo. Tenemos que valorar lo nuestro. Y pues recuperar su figura, pues que no es recuperar, es
recordar. Me gusta más la palabra recordar. Es recuperar una memoria femenina, pues, que tantas veces olvidada en los relatos históricos de nuestro pueblo. Sin más, pues eso, ¿no? Quiero terminar diciendo que gracias y que este libro pues no pretende imponer nada, solo propone recordar, que no nos olvidemos de lo nuestro, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. No sé por qué, pero valoramos más lo de fuera que lo de dentro. Me dicen que todos los pueblos son iguales, yo no sé cómo serán los pueblos, yo sé cómo es el mío. No somos expertos en tirarnos piedras a nuestro tejado. A lo mejor después de esto me criticará la gente por Facebook, me da igual. Nos tiramos piedras a nuestro tejado. Yo no quiero, lo agradezco, pero yo no quiero que sea cronista ni nada de esto. Si yo he aceptado el cargo de cronista, que ya lo dije, que no me lo merezco, es porque intentaré trabajar lo máximo posible. No quiero ni el nombre de una calle, ni nada. Pero me fastidia mucho que alguna gente critique por criticar. Y es que algunas veces, como se dice en la película de la lengua de la mariposa, el infierno nos rodea. No nos tiremos piedras sobre nuestro tejado. Valoremos lo nuestro. Ayudemos a nuestras asociaciones, a todo lo que nos rodea. Ayudemos a lo nuestro. No estoy diciendo que no ayudemos a lo de fuera. Ayudemos a lo de nuestro. Que la envidia, celos, no nos tapen. Aporta. No critique. Aporta. Y aportando, haremos un pueblo más grande, estaremos más unidos, aportando. Yo he llegado hasta donde he llegado. Pues yo voy a hacer, hazlo. No lo digas, hazlo. Hazlo. Tiene que pedir permiso a nadie, si la historia no es de nadie. ¿De quién es la historia? La historia no es del cronista. La historia no es de amigos de la historia, ni de Argentaria, ni de las miles de asociaciones o de historia, es de todo. O sea que, bueno, amigos de la historia, Argentaria, cronistas, todos unidos, luchamos por estudiar la historia y tirarla para adelante. Pero la historia es de todos. El patrimonio es de todos. Todo es de todos. Y unidos, pues, tiraremos todo esto para adelante. Separados, pues sí sabrán las cosas, pero con los ceños fruncidos. ¿Vale? Sin más, pues, bueno, quiero agradecer también varios puntos. A la imprenta Ruiz, a Juan Antonio y a Mónica por el impecable trabajo que han hecho en todo lo que les he pedido. Les he dado mucho por saco. Constantemente estaba en la imprenta con ellos. Por supuesto, a la asociación, a mi asociación Amigos de la Historia de Villacarrillos, por estar, por lo que hacen, por prestarme algunas de las fotografías que ilustran el libro. Algunos de mis amigos, a mi amigo Manu Villa Ruiz, por también su arte en la fotografía y cederla para el libro. También a mi compañero Ramón, también por cederme algunas de sus fotografías. También al compañero Raúl Martínez, por la ayuda en diseñar la portada del libro. Como no, a mi compañero Antonio Lozano Marín, revisor del texto y el creador, es un artista también de la mayoría de las ilustraciones,
ha ilustrado toda la vida también de Inés de San Luis. Cómo no, a Jesús Marín Mota, compañero, gracias por tu esfuerzo, por lo que haces con tanto cariño. A nuestro párroco, don Antonio Garrido, por su apoyo siempre, por también venga, para adelante. A nuestro grupo, nuestro coro polifónico, Nuestra Señora de la Asunción, que los que habré estado en misa, una delicia que te ayuda a acercarte a estas vidas, ¿no? A la espiritualidad, ¿no? Te ayuda en la misa, sus cantos, ¿no? Pues a su directora y a todos los componentes, a Lourdes, pues gracias por el esfuerzo. A tantos y tantos amigos, no quiero tampoco nombrar por si me dejo alguno, pues gracias por el apoyo que me brindáis en todos los aspectos al colegio de nuevo. Muchísimas gracias, Juan, por abrirme las puertas como siempre. A Viajes Sendatur y a Sendatur Servicios Turísticos, mi casa, pues el apoyo que también se me brinda siempre, ¿no? Siempre empujándome y ayudándome. A mis amigos del Grupo Canela, pues el esfuerzo que habéis hecho también en poner la música de voz en algo que surgió hace unos meses y que quizás hagamos un espectáculo más adelante con esto, más ampliar. Esto es una pequeña muestra. A Lourdes por ofrecerse, mi grupo Sonrisa de Teatro, Mami, que también está ahí al fondo, por brindarse siempre también, mi grupo de teatro. Bea, por tu magnífica presentación. Amigos, iglesia, grupo de teatro, gracias, simplemente. Antes de continuar, vamos a vivir uno de los momentos más significativos de este acto. Durante siglos hemos conocido a Inés de San Luis a través de sus palabras, de los documentos y de la memoria escrita. Hoy, gracias al arte, esa memoria adquiere también un rostro. El busto que vamos a descubrir no es solo una obra escultórica, es un gesto de reconocimiento, una forma de hacer visible a quien durante tanto tiempo permaneció en silencio. El arte tiene la capacidad de unir el pasado y el presente, de dar forma a la historia y de acercarnos a ella desde la emoción. En este caso, la escultura se convierte en un puente entre la investigación histórica y la sensibilidad artística, entre la palabra escrita y la imagen. Para descubrir este busto, invitamos a subir al escenario al escultor e imaginero villacarrillense don Jesús Marín Mota, creador de esta obra, que junto a José Miguel destaparán y darán a conocer la imagen escultórica. La escultura nace para eso. Viene representada por un busto que tiene una mirada, y con eso basta, no hace falta más. Se ha condensado todo en el rostro de esta venerable, de esta religiosa. Si hay una palabra que la pueda definir, es la mística. Tenemos que estar muy orgullosos de tener una mística en este pueblo. Así lo fue Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿verdad? Dar a conocer todo esto nos hace más grandes a todos. Forma parte de nuestro ser, de nuestra idiosincrasia. Como podemos ver, hablando un poco de la morfología del rostro, pues tenemos pocos datos. Como ha comentado, bueno, pues, podría ser guapa. Partiendo de un cráneo, tiene la mayoría de las posibilidades, luego intervienen más factores. ¿Qué es lo que nos queda?
ver como ve Dios a los que escoge de esta manera. Y la mística, que se define como una experiencia o un estado que busca la perfección religiosa, y eso se quedan muy cortas las palabras porque es muchísimo más, pero hay que definirla de alguna manera, pues yo creo que acoge por lo menos el principio de esa mística. Luego ya, Dios dirá. Está conformado por el busto una peana en color marrón, marmoreado marrón, porque recuerda el hábito de las clarisas, que era un color marrón agrisado, y el velo negro y lo que es la toca blanca. Una peana que la sujeta para darle la altura a la que se puede observar. Y bueno, aquí en el centro tenemos un espejuelo en el cual se ha incluido uno de los primeros escudos franciscanos. Tiene más escudos la orden franciscana, en este caso la rama femenina, que son las clarisas, que es el abrazo franciscano. Y bueno, poco más puedo apuntar. Eso sí, agradecer nuevamente pues, por cedernos este espacio, por este mercedario y la presencia de todos ustedes. Que la disfruten. Damos paso al grupo flamenco Canela, lo último de la noche. El grupo nació en 2009 bajo el nombre Los Niños de la Calle, pero pronto cambió a Canela en Rama y finalmente se estableció como grupo flamenco Canela. A lo largo de sus casi 17 años de carrera, han demostrado ser un grupo versátil y apasionado, capaz de fusionar el flamenco tradicional con otros estilos y géneros. Han recorrido gran parte de la geografía española, llevando su música a lugares como Jaén, Madrid, Ciudad Real, Valencia, Granada, entre otros. Su talento y dedicación le han valido numerosos reconocimientos, incluyendo el premio Alma Flamenca en los premios Reino de Jaén. El grupo flamenco Canela se caracteriza por su energía y pasión en el escenario, ofreciendo un repertorio que incluye flamenco, fusión, rumba y sevillana. Su música es una mezcla perfecta de tradición y modernidad. El grupo cuenta con talentosos músicos de nuestra tierra: Alcante, Sebastián Moya y Álvaro Fernández. En la percusión, Pedro Miguel Martínez. Y en el arte de la guitarra, a Alba Plaza y Antonio Pérez. Por último, en la batería, a Rubén Teruel. Esta noche ellos preparan el teatro sencillo, donde pondrán voz y música a unos versos poéticos de la vida de Inés de Salví. Recibámosle con un fuerte aplauso. Nació un alba bendecida con campana y agua clara. Nació un alba bendecida que en Villacarrillo y en el cielo
se quedó viviendo su alma y el cordero sin sombra. Niña de rezo temprano, con un altar por juguete y Dios metido en la mano, huérfana quedó Inesita. Cuando el mundo más dolía, 6 inviernos le bastaron para aprender la compañía. Lloró en la puerta cerrada del convento que la llama. Lloró en la puerta cerrada y volvió sola a su casa. Con Dios dentro de la pena, yo perdí sangre y abrigo. Me quedé sin voz ni nido, pero la cruz que no subo me está llevando bajito. Mi hermano me querían poner corona mundana, pero mi alma tenía otro anillo y otra casa. Antonio. Y Dios abrió la muralla sin río como abre la verdad.
clavada en cruz de obediencia, era la sin duda su corazón, ni un latido, donde le manda Dios, va su camino. Ni oro quiso en la mano, ni descanso para la carne, ni descanso para la carne, ni oro quiso en la mano, ni descanso para la carne, lo poco lo que por mucho y en la guerra yo su aire, con hábito reventado.
Solo nos queda agradecer de nuevo vuestra presencia y vuestra atención en este acto tan especial. Gracias al autor por su trabajo y por acercarnos a la figura de Inés de San Luis. Gracias al escultor don Jesús Marín Mota por dar rostro a esta memoria recuperada. Y gracias al grupo flamenco Canela por poner voz y emoción a una historia que forma parte de nuestro pueblo. Esperamos que este encuentro haya servido para mirar al pasado con respeto, comprender mejor nuestras raíces y mantener viva la memoria de quienes nos precedieron. Buenas noches y muchas gracias.